Muy buenos días y muchas gracias a todos por participar en este nuevo webinar organizado por Infocom. Hoy tenemos la participación de don Randall Barnett con un tema muy importante que es ciberseguridad en infraestructuras críticas. Me permito presentar a don Randall, es máster en computación e informática de la Universidad de Costa Rica, máster en ciberseguridad industrial del Centro de Ciberseguridad Industrial Español. Es instructor internacional en temas de ciberseguridad del Grupo Amparo del Registro Regional de Internet para América Latina y el Caribe, LACNIC. Es analista de ciberseguridad del Centro de Respuesta a Incidentes Informáticos en el Instituto Costarricense de Electricidad, el CECIRT-ICE. Es investigador en informática forense certificado internacionalmente y hacker ético. Es profesor investigador científico del Laboratorio de Ciberseguridad de la Universidad Nacional en Costa Rica. También fue profesor de la Universidad de Costa Rica y ex coordinador de la Comisión de Ciberseguridad del Colegio de Profesionales en Informática y Computación, entre otros muchos puntos de su amplio currículo, don Randall. Le agradecemos muchísimo a usted también por estar acá acompañándonos y les dejamos a todos en compañía de la charla que tendrá para hoy, don Randall. También comentarles que durante la sesión pueden irnos enviando sus consultas a través del chat y al final tendremos un espacio para responderles a todos ustedes las consultas que tengan. Así que les invitamos a ir pensando en esas consultas una vez que don Randall empiece su exposición. De nuevo, muchas gracias a todos y quedamos en compañía de don Randall. Muchas gracias, Mariano. Muy buenos días, tengan los presentes. Muchísimas gracias a la Cámara de Infocomunicación por la invitación. Y pues no, espero que la información de hoy les sea de utilidad. Eh, Quería conversarles un poco antes de hacer la presentación, compartirles la pantalla, sobre temas que tal vez todos en algún punto hemos escuchado de alguna manera, en alguna medida, que es la protección de infraestructuras críticas, en este caso desde la vertical de ciberseguridad, ¿verdad? Que es transversal a muchos temas, a muchas tecnologías y procesos en muchas industrias, ¿verdad? No solamente estamos hablando de telecomunicaciones, sino también industrias de todo tipo, marítima, aeroportuaria, agroquímica. Esto abarca de prácticamente que todo el sistema productivo de un país y es súper importante, al menos desde mi punto de vista, que la comunidad lo sepa, que tenga un poquito más claro conceptos. Y como dijo Mariano, sus consultas serán bienvenidas. Voy a presentar en este momento, simplemente me confirmas si puedes ver la presentación. La estamos viendo, sí, señor. Muchas Ah, gracias. perfecto, perfecto. Bueno, quería comenzar un poquito académico, ¿verdad? Básicamente, ¿qué es lo que se entiende por infraestructura crítica? Por allá del 2004, la Comisión Europea, eh, digamos, dentro de sus documentaciones, dentro de sus acercamientos a estos temas, definió a infraestructura crítica como aquellas instalaciones, redes, servicios y equipos físicos, ¿verdad? Cuya interrupción o destrucción tendría un impacto mayor en diferentes ámbitos, ¿verdad? Obviamente que vayan a afectar a ciudadanos o al funcionamiento eficaz de los gobiernos o estados. Las infraestructuras críticas, según lo que ustedes están leyendo, también se extienden a través de muchos sectores, como ya se los mencioné, banca, finanzas, transporte, etcétera. Y esto, pues, podría acarrear algún tipo de desastre en diferentes ámbitos, sobre todo no solo pensemos en lo financiero, lo de infraestructura, sino lo que debería proteger como método, o sea, como objetivo principal, que es la vida humana, ¿verdad? Porque muchas de estas cosas están encadenadas a temas de salud y o a que una persona llegue a tiempo en carretera o en helicóptero o en algún tipo de medio de transporte a un centro de salud por cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, tengan siempre presente que el objetivo principal de la ciberseguridad, no importa el nombre que se le dé, industrial, TI, TO, es la vida humana. Eso es lo que se debería de cuidar. Más adelante en el tiempo, pueden observar, 4 años más tarde, se modificó un poco el tema del significado de lo que se tenía que tomar en cuenta como infraestructura crítica y se agrega como el elemento
sistema o parte de este situado en los Estados miembros, que es esencial para las funciones sociales vitales, ¿verdad? Estos elementos, sistemas o partes de este es porque muchos de los sistemas eh, cibernéticos, informáticos, telemáticos, de transmisión, de etcétera, ya son plataformas que son conformadas por diferentes partes. Entonces, hay componentes físicos que usted, por ejemplo, puede ver, digamos, en nodos de transmisión de telefonía celular, hay componentes que usted puede observar a simple vista, ¿verdad? Pues, la torre, las antenas, los ídolos, ODU, diferentes cajas de metal, si se quiere, ¿verdad? Que usted puede tocar, pero las tecnologías, al igual que las normativas o políticas que las rigen, cambian con el tiempo, evolucionan. Y si estas buenas prácticas o estas definiciones no evolucionan con el tiempo a la mano de la tecnología, pues dejan vacíos legales, vacíos de atención técnica, que podrían acarrear que los riesgos se materialicen y en consecuencia tengan algún tipo de afectación. Entonces, en Costa Rica, al igual que en otros países, pues el tema, vuelvo otra vez con el tema de las telecomunicaciones, el tema de 5G, a diferencia de otras generaciones de telecomunicación celular, tienen ya elementos, muchos elementos que son virtuales, son de software, ¿verdad? Entonces, vean que parte de estos elementos dentro de una red completa de 5G pueden tratarse de cierta forma a la hora de ser analizados, de ser gestionados, de ser configurados ya con políticas o procedimientos de caja o bien por diseño en ciberseguridad. Entonces, las infraestructuras críticas con el tiempo lo que hacen es multiplicarse. Esta multiplicación de tecnologías en muchas ocasiones hacen una hiperconvergencia y se vuelven muchas veces invisibles literal y figurativamente a la vista, lo que no significa que no existan, ¿verdad? Eh, a la hora de virtualizar muchos elementos que usted veía antes, pues no es que no existan, sin embargo, su tratamiento debe ser adecuado. Ahora, junto con la presentación, voy a mostrar un par de herramientas del Centro de Ciberseguridad Industrial Español, de los que hemos sido parte de dicho centro como alumnos, que se nos ha instruido en diferentes cosas. Como modelos de ciberseguridad, por ejemplo, usted puede adaptarlos, modelos de madurez en la ciberseguridad, puede adaptarlos al tema industrial. ¿Qué metodologías o qué buenas prácticas puedes utilizar para esto? Bueno, eso se los voy a mostrar en unos minutos. Y obviamente cuando tengan alguna pregunta, pues simplemente la hacen con muchísimo gusto, la contestamos. Amenazas cibernéticas que podemos ver en estos ambientes a grandes rasgos, ¿verdad? Porque hay muchas más. Y dentro de cada una de estas cuatro áreas que mencioné aquí, hay subáreas de ataques, ¿verdad? Hay threats que hay que tomar en cuenta. El ransomware, uno de los grandes dolores de cabeza del siglo XXI, en donde pues es literalmente destructivo. Hay temas en donde, si se acuerdan, el primer ataque de este grupo terrorista Hamas a territorio israelí, hubo una invasión física, ¿verdad? De militantes por aire, por mar, etcétera, pero la invasión y los ataques no solamente fueron en el campo físico, también hubo ataques en el campo cibernético y muchos de los grupos que apoyaron este ataque al suelo israelí estuvo acompañado de denegaciones de servicio, eh, interrupción de servicios de electricidad, así que muchas plantas generadoras, muchos centros donde hay escadas, su software, su firmware fue interrumpido ya sea por algún tipo
de malware específico para este tipo de ambientes o ransomware que tomaron control, hizo que las redes eléctricas fallaran en muchas de las áreas, ¿verdad? Además del tema de las bombas de combustible en muchas estaciones de recarga de combustible, también fueron tomadas de forma remota por diferentes tipos de ataques. Los ataques de denegación de servicio en muchas ocasiones lo que hacen es meter ruido cuando el verdadero ataque se está dando. La idea es desviar atención de recursos de respuesta a incidentes a ciertas cosas o a ciertas estructuras de control o físicas en una infraestructura nacional que le permitan a los atacantes tener tiempo para poder realizar ataques reales. No, eso no quiere decir que los ataques de negación de servicio por sí mismos no provoquen algún tipo de incapacidad técnica o interrupción. No, obviamente que sí, pero en la mayoría de los casos son la cobertura, ¿verdad? De otros ataques más dirigidos. Esta explotación de vulnerabilidades muchas veces se da porque el tema de obsolescencia en temas operativos, tecnologías operativas, es parte de la vida del tema técnico en lo industrial. Usted no espera cambiar una turbina de, no sé, de una represa hidroeléctrica cada 2 años. Eso técnicamente es muy difícil eh, y materialmente, financieramente es muy costoso, porque usted espera que cuando usted planta una turbina de unos 3 pisos de profundidad, bueno, de altura, de ahí eso funcione 16, 22 años antes de dar por terminada su vida útil, ¿verdad? Obviamente va a tener mantenimientos, ventanas donde usted tiene que dar un parón que llaman en esos ambientes y permitir darle pues mantenimientos mínimos, pero el cambio, la obsolescencia que viene acompañada de muchas de las tecnologías en ocasiones es explotable y eso pues obviamente los ciberatacantes lo saben, ¿verdad? Entonces no es que muchos, no, en muchas ocasiones no se quiera parchar, porque muchas veces no se puede o no se debe hacer. Estos ambientes hay que ponerles unos anillos de seguridad por fuera, blindarlos de otras formas, no directamente en la tecnología como tal, sino sobre la tecnología como tal, que evita que los sabotajes se den, ¿verdad? Que es el último punto, por actores estatales o grupos criminales, que que le permitan a un país tomar ventaja de otro o un grupo criminal tomar ventaja de una empresa haciendo una denegación, no sé, un cifrado de algún tipo de sistema operativo o datos que existen. Mariano, cualquier consulta, con muchísimo gusto la atendemos. Sí, señor, Ciberseguridad, perfecto. ok. Entramos ya a un poquito más el tema de las o los tipos de ciberseguridad que hay en la parte industrial. Yo les voy a hablar de 3, ¿verdad? Porque hay muchísimos, ¿verdad? Hay temas que incluso uno diría, como en lo pecuario o en lo agropecuario podría darse la ciberseguridad. Bueno, si estamos hablando, que es un tema que no estoy tocando aquí, en donde tal vez un agricultor de ahí está usando drones y estos tienen algún tipo de electrónica que pueda medir humedad, acidez del suelo, etcétera, ¿verdad? Ya la comunicación que hay entre el espacio de control del dron y el dron, ya eso requeriría ciberseguridad. O bien se estás utilizando pues de cámaras para vigilar, no sé, un sembradío de piñas, ¿verdad? Que no se te meta alguien y se te lleve las cosas eh, sin el permiso adecuado. Este tipo de tecnologías que se pueden adaptar perfectamente a cualquier ambiente, por eso es que la ciberseguridad es transversal, eh, mantiene una importancia siempre, eso no decae con el tiempo, es todo lo contrario. El tiempo lo que hace es volverla aún más crítica, porque necesitamos un monitoreo, necesitamos una vigilancia constante, acompañada de temas de inteligencia artificial, acompañada de automatización, acompañada de otro tipo de verticales
de que nos permitan tener el 100% del tiempo, el 100% de conocimiento de lo que está pasando con nuestra producción. Y vean que aquí apunto a cualquier empresa, ¿verdad? Lo vuelvo a repetir. Voy a mostrarles tres, voy a hablarles obviamente por encima de las tres, voy a tratar de como de envolver los temas principales de tres. Voy a empezar con esta marítima. En base transversal, para que ustedes me entiendan, eh, el gobierno y gestión de riesgo, el tema de acceso remoto, manejo de identidades, Zero Trust, cadena de suministro, arquitectura de software, temas de ICS, ¿verdad? De controladores industriales, temas de tecnologías operativas, todo, todo se conjunta. Todos juntos pero no revueltos. Hay que definir muy bien las zonas en temas industriales, cuando, digamos, en temas de redes, cuando vos hablas de segmentación de redes, hablas del tipo de comunicación entre las redes que hay, que no debe ser plana, que tiene que tener ciertas características, etcétera. En temas industriales es muy similar, tienen sus propias palabras, por ejemplo, hablan de conductos, hablan de zonas, tema de modelo de Purdue, ¿verdad? Que es un organigrama conceptual de cómo un profesional debe ver los elementos que conforman una red industrial y cómo ordenarlos según su funcionalidad. Y ahí en ese ordenamiento usted puede perfectamente meter en cada capa ciberseguridad. No importa de lo que estés hablando. Si estás hablando de algo agropecuario, si estás hablando de una red 5G, si estás hablando de un aeropuerto, se aplica de acuerdo al modelo que usted quiere cuidar. Entonces, esa es la herramienta que ahorita les voy a mostrar. Randall, Sí, señor. estamos viendo la diapositiva que dice ciberseguridad aeroportuaria. No Exactamente. sé. Ok, Exacto. perfecto. Digamos que es el pequeño introducción, ¿verdad? El tema, Ah, la ok, base listo, listo. transversal. Ok, en Perfecto. aeroportuario hay diferentes marcos globales, ¿verdad? De estrategias. La aviación civil, la militar tiene sus, no es que no adopte temas civiles, sin embargo, la militar tiene otro tipo de prioridades, ¿verdad? Porque no es solamente el transporte, o los temas de infraestructura propios pues de las aeronaves, la seguridad del personal, el tema de la cadena de suministro de combustible, etcétera, sino que hay temas de manejo de armas, ¿verdad? Que también tienen sus propias normativas, tienen sus propias reglas de cómo se debe manejar esto. Entonces, dejemos ese de lado, centrémonos en aviación civil, en donde la disponibilidad de los sistemas de tecnología debe ser al 100%. Estamos hablando que una torre de telecomunicación podría tener tres canales básicos, ¿verdad? Un canal administrativo, un canal de taxeo, y hay otros canales que le permiten a las aeronaves despegar y aterrizar. Sistemas, por ejemplo, satélites, llamémoslo el tema de bomberos. Hay un tema muy interesante, me explicaban unos bomberos del Aeropuerto Internacional Juan Santa María hace ya bastantes años atrás, que ellos tienen varios camiones de bomberos especializados en temas aeroportuarios. Si uno de esos camiones se le desinfla una llanta, no sé, hay un fallo en el motor y no arranca porque ellos constantemente lo están probando, el aeropuerto debe detener por norma sus operaciones. O sea, los aviones no pueden ni despegar los que están en el suelo, ni aterrizar los que están en el aire por temas de seguridad. Entonces, para el Juan Santa María, mantener una calificación, pues una calificación internacional de tipos de aeropuertos que hay, una de sus exigencias es que los camiones de bomberos estén 100% funcionales todo el tiempo, ¿verdad? Y tienen que cumplir con ciertas características. Entonces, vean que para el aeropuerto, tener camiones de bomberos es infraestructura crítica. Puede ser que la estación de bomberos de Desamparados o la del Roble Punta Arenas
de ahí, que se le frieguen los dos camiones, cosa que yo no veo que pase porque ellos son demasiado acuciosos en su trabajo. De ahí se fregaron, llaman a otra estación para que atienda un incendio, ¿verdad? Digamos que no le prohíben a la población quemar la casa, para que me entiendan de una manera muy burda. No, es que no nos sirven los camiones, no pueden haber incendios, no, simplemente atienden otros bomberos de otra zona. Pero un aeropuerto no se puede dar el lujo de decirle a Tobias Bolaños, mande su camión de bomberos a Juan Santa María, porque al SJO, porque no funciona de esa forma, ¿verdad? Entonces vean que la infraestructura crítica de alguien no necesariamente es infraestructura crítica de otro, pero existen a nivel país infraestructuras críticas que sí son para todos. El tema aeroportuario, les digo, ¿verdad? Presenta ciertas características particulares. Las diversas regulaciones, por ejemplo, estrategias de ciberseguridad de la OACI, ¿verdad? Que es una oficina internacional para esto, directrices aeroportuarias de la FAA, el marco de ciberseguridad del NIST, hay otras cosas. La ATM también utiliza ciertos manuales, las guías de Eurocontrol de Europa, que permiten gobernanza, segmentación de redes operacionales, gestión de identidades técnicas, continuidad de negocio, propias, por ejemplo, hay unos programas integrales que tiene usted que tener un inventario de sistemas críticos, es decir, dentro del aeropuerto debe uno de los sistemas identificar un inventario y ese inventario tiene que estar cada cierto tiempo siendo evaluado, ¿verdad? En donde usted puede separar temas como airside, landside, ITOT, gestión de terceros, monitoreo de SOC, y no sé, eh, pueden definir cronogramas para atención o ejercicios con stakeholders, aerolíneas, handling, autoridades locales, policía aeroportuaria, etcétera, ¿verdad? Eso depende de cómo se llama en cada país. Entonces, vean que en este caso, sí hay regulaciones muy bien establecidas en conjuntos de países, Unión Europea, Estados Unidos es estricto en este tema. De hecho, si ustedes viajan tal vez a algún país y ven un avión que no los convence mucho y dudan en montarse, lo que ustedes deben preguntar en ese país es si esa línea aérea tiene vuelos hacia Europa, por ejemplo, o tiene vuelos hacia Estados Unidos. Porque para que ese tipo de aviones o aeronaves crucen cielos europeos o crucen cielos norteamericanos, deben tener cumplimiento. Entonces, al tener cumplimiento, las normas que los rigen son seguras. Eso no indica, y ya ha sucedido, que no hay accidentes aéreos. Tienen baja probabilidad, por supuesto, pero eh, al menos usted se asegura que si le dicen que sí, nuestra línea aérea viaja a Nueva York, bueno, ahí tienen que tener cumplimiento, si no, no los dejarían viajar a Nueva York. Bueno, entonces, son formas como de darse cuenta si algo está cumpliendo o no. La estrategia de ciberseguridad de la OACI la pueden descargar de ese QR, lo voy a dejar ahí unos segundos para que ustedes puedan hacer la navegación de eso. Define muy bien cuáles son normas estándar que todas las líneas aéreas deberían de cumplir. No solamente en la aeronave, sino en la atención mecánica, las bitácoras de atención, el tema de los pilotos, ¿verdad? De sus horas de vuelo, viene absolutamente todo eso. Entonces son cosas que es importante que la gente conozca, que la infraestructura crítica no es solamente la red eléctrica de un país, no, eso incluye infinidad de campos. ¿Preguntas hasta aquí o comentarios, Mariano, no? Por ahora ninguna, pero les invitamos a todos a que en caso de consulta nos puedan escribir, ya sea en el chat o levantar la mano aquí en la opción que nos da el Zoom también, ¿no? Brandon. Muy bien, aquí hay un pequeño ejemplo, un gráfico muy simple, muy simple, de cómo, por ejemplo, hay aeropuertos que tienen como data link a un satélite por el tema este, de clima,
comunicación entre las diferentes pistas de torre de control hacia hacia la misma aeronave, dentro de la aeronave, cuando son temas de sistemas de equipamientos, datos y servicios, por ejemplo, el cálculo que tienen que hacer los pilotos cada vez que van a despegar con el tema de combustible, según la carga que llevan, porque esos son cálculos que se tienen que hacer cada vuelo, ¿verdad? Hay formas automatizadas de hacerlo, hay otras que son un poquito más manuales. Y cuando todo eso se cumple, hay información que tiene que ser transmitida de la torre de control, indicando los diferentes protocolos. Si es posible que una aeronave que está esperando en vuelo pueda aterrizar y posteriormente una que está stand-by en una pista pueda despegar. Pero si está taxiando, o sea, esa ubicación 100% del tiempo tiene que darse. Eh, por eso es que dentro de las recomendaciones internas de cada aeronave se le indica en el momento que usted aborda y la aeronave está en movimiento, apagar los celulares, ponerlos en modo avión o apagarlos, precisamente para que no haya algún tipo de interrupción. Y aquí cuento una anécdota. Cuando el Tecnológico de Costa Rica puso el, el satélite, el CubeSat, el primer CubeSat de Costa Rica en órbita, eh, la transmisión, la frecuencia en la que transmitía, interrumpió ciertos sistemas militares. Obviamente, pues el país que se vio envuelto en esto se comunicó con la universidad y le dijo que por favor modificaran eso porque había interrupción de transmisión entre la banda de datos que se estaban enviando al TEC. Pero entonces vean cómo en muchas ocasiones damos por sentado que funciona y no le va a molestar a nadie que funcione. Y pues no, puede haber una interrupción, una denegación de servicio o ensuciar un canal con datos que no deberían estar en dicho canal. Aquí pueden ver una lista de reglamentos. Las ISO 27000, 1, 2, etcétera, pues, para temas de datos, perfecto, ¿verdad? Eso es cumplimiento de la GDPR, directivas NIS, la FAC 119, que se ocupa mucho para el tema de proveedores de servicio, ¿verdad? En el tema de combustibles, etcétera, mantenimientos, bitácoras para los aviones, esto es requerido en muchas ocasiones. Componentes, aquí ven algunos, sistemas de CCTV, sistemas de anuncios, los aeropuertos están llenos de esto, sistemas de control de acceso, brokers de mensajes de información, sistemas de embarque. Les vuelvo a repetir, esto es un tema enorme, 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 enorme. Y digamos que les voy a dejar el tip para los que tienen empresas. En muchas ocasiones estos mercados son mercados que no están siendo explotados, son oportunidades de negocio porque ahorita, pese a que usted pueda tener o poseer una empresa que se dedique a dar servicios de ciberseguridad, eh, mm, pueden llegar a confundir términos de ciberseguridad TI con términos de ciberseguridad TO. Son primos, se parecen y pueden usar normas similares, pero no son lo mismo. Eh, Se debería tener especialistas en ciberseguridad industrial si se quiere tener un cliente como un aeropuerto, ¿verdad? Porque no es solamente temas de utilizar una marca para hacer un análisis de vulnerabilidades y funcionó. No, hay equipos de campo que tienen transmisiones electrónicas, a pulsos eléctricos a cierta frecuencia, en cierto tiempo, con cierta cantidad de datos que un simple escaneo podría considerarse un ataque de negación de servicio en esos sistemas TO, porque son entes, digámoslo así, son entes muy delicados. Son componentes en muchas ocasiones con una electrónica muy sensible y hay que saber de previo qué hacer y sobre todo qué no. Por eso es que se hacen los inventarios, ¿verdad? Para saber qué es lo que hay. Vamos con ciberseguridad marítima.
Eh, a nivel de buques, terminales y puertos, también se pueden integrar riesgos, planes de seguridad, ¿verdad? En el tema de FSP o SSP, que es la evaluación de amenazas, roles, entrenamiento, ejercicio, reporteo, ¿verdad? Para el abril de este año, la IMO actualizó una guía que es la guía MSCFAL 1, si mal no recuerdo, creo que por aquí lo tengo apuntado. De hecho, creo que tenemos un chat, ¿verdad, Mariano? Aquí dentro de la sesión, si Sí, no me señor, equivoco. tenemos un chat correcto. Ok, voy a permitirme aquí un momento, ponerlo aquí en el chat Ok. para abril del 2025. Esa es la guía para temas marítimos, por aquello que cualquiera lo pueda buscar en internet y pueda consultar, ¿verdad? Para este año se actualizó. A nivel de, eso es integrar ciberriesgo, ¿verdad? Entre los planes de atención, por ejemplo, Apteva o cualquiera de estas empresas que ve puertos. A nivel de buques, aplicar las guías de, de abordaje o en la parte de ciberseguridad de los barcos, el famoso BIMCO, BIMCO, ya va por la versión 4. Este vinco es literalmente una guía que identifica inventarios, te da buenas prácticas para el tema de segmentación TITO a bordo del barco, control de medios removibles, gestión de contraseñas, procedimientos Sail Away Pack, eh, de diferentes cosas que un navío, por ejemplo, de transporte de mercadería, hablamos de grandes buques, ¿verdad? Que solamente pueden ser desabastecidos, es decir, su carga tiene que ser llevada a puerto a través de estas grúas Panamax gigantescas, ¿verdad? De que tienen sus propios protocolos de seguridad en la comunicación en banda angosta que tengan, ¿verdad? A través de radio, troncalizados, que le permitan al puerto o al administrador del puerto tener una comunicación abierta con cada uno de estos por aquello de algún accidente o si hay una carga delicada, llámese una carga biohazard, algún tipo de carga nuclear, algún tipo de carga, y no sé, combustible, que tenga que ser resuelto con ciertos protocolos. No necesariamente, por aquello que ustedes lo sepan, hay granos, o sea, de forma, ¿cómo decirlo? En agricultura hay granos como la soya, que su transporte en muchas ocasiones lleva rótulos de cuidado con el tema de fuego, porque cuando hay saturación de cierto tipo de polvo en un ambiente cerrado, sobre todo, por ejemplo, una bodega de un barco, un contenedor, y hay polvo en ese ambiente y usted de ahí acerca algún tipo de fuente de calor electrónica o una llama, esa saturación podría provocar una explosión. Sucedió en Beirut, ¿verdad? Con el tema de unas bolsas de nitrato, no me acuerdo bueno, agroquímicos que no fueron tratados con el protocolo adecuado y esto provocó de casi fue sentido como si fuera un sismo de grado 4, ¿verdad? La explosión fue terrible y eso es porque muchos de los protocolos de seguridad no fueron llevados a cabo y sin embargo, de sucedió, ¿verdad? Entonces, en los puertos, estimados oyentes, tenemos muchos sistemas bancarios, aduanales, infraestructura crítica, proveedores de TI, industria naval. Los mismos barcos tienen sus propios autosistemas, ¿verdad? Que tienen que estar conectados o gestionados desde puerto. Entonces, todo este ecosistema tiene que bailar al mismo son. Debe ser orientado para que todo se comunique el 100% del tiempo. Entonces,
En la capa de infraestructura, los edificios, plataformas, puertas, centros de datos, la capa de telecomunicaciones, estaciones repetidoras, capa de TI, obviamente el tipo de comunicación que haya, la vigilancia, servicios marítimos, gestión de equipajes, todo, absolutamente todo tiene que comunicarse para que un barco pueda ser descargado, por ejemplo, ¿verdad? Entre otras cosas. Aquí tenemos una pequeña taxonomía de activos de ENISA, y es pequeña porque no son todos, ¿verdad? Tenemos pues obviamente todo el tema de puestos de trabajo donde están las personas, sistemas de detección, vigilancia, evacuación, seguridad de redes, personal de tripulación, pasajeros, etcétera. Todos son activos, digamos, tomados por ENISA que deben ser evaluados con diferentes niveles de criticidad y diferentes tipos de metodologías. Entonces, en infraestructura física van algunos, en sistemas informáticos van a haber otros, componentes de red van a haber otros, ¿verdad? Esto es súper importante en temas marítimos. ¿Se podrían tomar también en aeroportuarios? Sí, ENISA también da ciertos lineamientos en este sentido, pero en este caso, para el tema, por ejemplo, de taxonomía de activos de ENISA para temas marítimos, es súper importante que se tenga muy bien claro, por ejemplo, en temas de banda angosta, cómo hacer una transmisión de datos del puerto a alta mar, que es diferente hacerlo en tierra. ¿Cuáles son las cosas que hay que tomar en cuenta en la degradación de la señal? ¿En qué banda vas a transmitir? Una banda abierta directamente con el barco, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que hay que tomar en cuenta como infraestructura crítica. Un barco perdido en alta mar es peligrosísimo, porque puede ser un barco petrolero y que encalle y se abra puede ser un desastre ecológico, como ya ocurrió. Exxon Valdez hace décadas, en el siglo pasado atrás, ¿verdad? Que fue uno de los casos más recordados. Eh, y en los barcos, pues no es la excepción. Estimados, tenemos temas propios de almacenamiento temporal, servicios de distribución, servicios a las autoridades del puerto, servicios de crucero, transporte de personas, servicios de cabotaje, ¿verdad? Y todo tiene sistemas de control y supervisión, ¿verdad? Hay sistemas SCADA orientados a la parte marítimo, ¿verdad? Que el barco tiene o debería de tener funcionales. Esos son checks o check de control que el sistema portuario debería solicitarle a la bitácora del capitán si están siendo gestionados, porque un mal manejo de uno de estos grandes buques, a pesar de que usted tenga remolcadores, puede arruinar un puerto, chocar contra el puerto y la infraestructura física del puerto verse afectada y en consecuencia, la entrada de diferentes otros barcos, ¿verdad? Que van a dejar materiales al puerto. ¿Preguntas hasta acá? Muy bien. De Continuamos que con todo la sigue última claro. parte. Ok, perfecto. Que ya quedó claro. En redes 5G, puse esta por el tema de que hay que tomar en cuenta en muchas ocasiones que la seguridad o las mejoras de seguridad en redes 5G dadas en muchas ocasiones por entes internacionales de buenas prácticas como la 3GPP, ¿verdad? Podrían orientarse a la parte de arquitectura, ¿verdad? Cumplir, por ejemplo, con normativa TS 33.501, o bien buenas prácticas de NIST para 5G, que era la SP 1800-33, la edición del 2025, eh, en donde usted puede meter Zero Trust, seguridad en RAN, Edge, Core, hacer telemetría de diferentes partes, aseguramiento de proveedores a través de GSM ANESAS, por ejemplo, virtualización, temas de virtualización, súper importante con Etsy, Etsy NFV,
no recuerdo el código final, creo que es de confianza, aislamiento y cadena de arranque. El tema de refuerzos transversales, donde usted pueda meter temas de ISO 27000, Zero Trust, SP800, 207, a nivel de OSS, BSS, si es que tenés billing, por ejemplo, y tu facturador necesita estar en comunicación, los APIs, todo eso, ¿verdad? En donde usted tiene que tener en cuenta que, por ejemplo, aquí en Costa Rica, los sistemas de facturación, los sistemas de monitoreo de fraude en telecomunicaciones tienen que estarse comunicando, es necesario, por el tema de que haya destinos fraudulentos que metan llamadas de forma pirata a una red a través no sé, una central telefónica virtual, y eso hace que una empresa llegue y le llegue el cobro por $5 millones, hizo llamadas a medio planeta y resulta que no era así, dejaron un puerto abierto, entonces hay que ver cuánto se cobró, y en este caso en Costa Rica ir a la SUTEL y decirles, mira, pasó esto, se hicieron las gestiones, de quién es la culpa, etcétera, ¿verdad? Porque hay temas legales suscritos al tema de ciberseguridad. Entonces, granular funciones a nivel de packet core, eh, las interfaces de roaming que hay para comunicación con redes externas, etcétera. Son muchas cosas. Ustedes en esa fuente que vienen ahí de la 3GPP pueden consultar diferentes mejoras que vienen con esta red que le prestan servicios más seguros al cliente, ¿verdad? En sus terminales, basados en redes como la 5G, que uno de sus grandes beneficios es llevar la empresa al borde, dársela al cliente en su teléfono, en su tablet o en cualquier terminal que tenga, que su empresa esté ahí al alcance y que no tenga delays. El edge computing le permite a los clientes, sobre todo los grandes clientes empresariales, tener esa disponibilidad y baja latencia que se necesitan para sus negocios. Entre otro montón de cosas, ¿verdad? Eso simplemente fue un ejemplo, pero digamos que hay formas que estos ataques disminuyan su amplitud con estas mejoras. ¿Qué retos se tienen a nivel de ciberseguridad? Bueno, temas de M2M, IoT, arquitecturas distribuidas, porque estamos hablando, por ejemplo, de URLLC, ¿verdad? Que es de la comunicación de baja latencia, network slicing, que usted literalmente segmenta una red para dársela a un área geográfica, a una zona franca, puede ser un slide de red para una zona franca particular, que dicho slice, perdón, tenga, o sea, dicha segmentación tenga particularidades peculiares para atender clientes de zona franca. Si hay una zona, por ejemplo, aquí en San José, en San Pedro de Montes de Oca, que hay zonas universitarias, que ese slide de red tenga características particulares para temas universitarios, ¿verdad? Que le permitan ciertas facilidades de acceso a ciertas páginas, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, eso se puede pensar a nivel virtual. Le estoy hablando que esto es virtual, son elementos virtuales, por eso es que la normativa al inicio de esta presentación se modificó porque muchos de estos elementos ya no son físicos, ya no se ven. Usted ve una caja y ahí está todo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de configuraciones tienen que tener una aproximación particular de seguridad. Este es un ecosistema del 2018, si no me equivoco. Eh, digamos un landscape del cloud native, de empresas a nivel mundial que ofrecen para cada parte del 5G diferentes servicios a nivel de plataformas, de serverless, de observabilidad y análisis, uh, aseguramiento de elementos virtuales como aseguramiento de imágenes, etcétera, ¿verdad? La de 2025 no la he bajado, tengo que bajarla para ponerla en esta presentación, de hecho,
en donde ustedes pueden observar muchas marcas, muchas marcas, que usted podría llamar, cotizar y decir, mira, es que yo necesito para RAN, para red de acceso, tales cosas. Entonces, usted busca dentro de ese landscape qué es lo que necesita, qué servicio requiere en particular, porque está conformado de muchas partes. En las arquitecturas de esto, los problemas que hay detectados, estos son unos cuantos, ¿verdad? A nivel de dispositivos, malware, de negación de servicio, a nivel de interfaces de aire, ¿verdad? Ataques de hombre en el medio, a nivel de RAM, los que llaman rogue nodes o no rogue. En redes como 3G, usted podía ir a eBay y comprar una femtocelda de la marca que usted quisiera, la configuraba y usted podía, mediante ciertos tipos de hacks, hacer una femtocelda pirata. Entonces, los teléfonos celulares hacen un soft handover, se conectan digámoslo de manera burda, a la antena más cercana, y ahí podías hacer tipos de hackeos y ciertos laboratorios, ¿verdad? Eso está muy bien documentado en redes anteriores. Así que no me extrañaría que hoy en día haya threads, gente investigando si se pueden hacer algún tipo de rogue nodes orientados a 5G. En la parte backhaul y MEC, ¿verdad? Sniffing, attacks, etcétera. En la parte de core, lo mismo, temas de virtualización y vulnerabilidades en contenedores, poner contenedores maliciosos, que hay muchísimos, ¿verdad? Y vos escaneas por encima y ves un contenedor dentro de tu Kubernetes, pero no te das cuenta que hay adentro del contenedor si no haces un análisis de vulnerabilidades interno de cada contenedor. Tenés que habilitarlos para que a través de cierto tipo de API o puerto, ese contenedor abra su puerta y te permita ver qué aplicación hay adentro. Entonces, hay temas de DevSecOps inmersos propios de la arquitectura. Tenés que tener un equipo de seguridad de aplicaciones. O sea, vean que las oportunidades de trabajo se abrieron. Sin embargo, entre mayor sea el alcance de la tecnología, su superficie de riesgo crece exponencialmente. No es uno a uno. Usted tiene 10 tecnologías, cada tecnología de esas 10 van a tener 1 a la N posibilidades de sufrir diferentes tipos de ataques o temas de malware, etcétera, dependiendo de qué parte estemos hablando. ¿Cómo mitigamos esto? Bueno, para cada etapa tenemos diferentes cosas. Por ejemplo, protecciones de DNS de forma transversal para todas, protección de aplicaciones a partir de, por ejemplo, backhaul para la derecha, segmentación y aislamiento de capas en redes, etcétera. Protección de malware en ciertas capas, por ejemplo, en la parte de core, cuando tenés APIs o cuando tenés contenedores, buenas prácticas de DevOps, bueno, DevSecOps, ¿verdad? Para meter la seguridad por diseño. Eh, es importante que toda esta nube no se deba atender, eso quiero que quede en la grabación. Cosas como esto no es un Big Bang, que usted va a mandar un pelotón de gente a atender todo. No, debe haber un plan, debe saberse qué es lo que se va a atender. Y aquí es donde entro en el tema de, por ejemplo, la herramienta de madurez de ciberseguridad que el Centro de Ciberseguridad Industrial pues nos facilitó a los alumnos de ese centro. Aquí les voy a presentar un momento, disculpen que interrumpa la PPT. Esto es solamente un ejemplo de cómo debería verse un modelo de nivel de madurez, qué actividades, áreas, objetivos a cumplir, qué estado debería tener, los códigos, ¿verdad? Que deberían, obviamente para que la plantilla no se vea tan grande. Y dentro de las áreas que pueden ver ustedes acá, ¿verdad? Definidas, aquí hay una por hoja: estrategia, activos, riesgos, acceso, configuración, etcétera, ¿verdad? Que te van a permitir gráficos de telaraña en donde usted pueda marcar si
si un nivel de madurez está en una etapa de desarrollo, está definido, está asignado, está resuelto, etcétera. Y esto te va a definir una serie de gráficos que al final los resultados van a ser medidos en cada una de esas cosas, a través de las áreas, a través del nivel de madurez general, las actividades que fueron cubiertas. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer usted? Yo lo que recomiendo es que esto puede ser un gráfico, una herramienta general, esto es un Excel, pero usted puede tener un sistema automatizado, obviamente esto se puede poner un software que le permita a usted a nivel general con esto tener un conocimiento de su estado, de su postura de ciberseguridad con respecto a una madurez para atender ciertos objetivos, ¿verdad? Ya sea que usted lo haga por objetivos o lo haga por área, digamos que usted es una corporación, que lo haga por empresa, y podrías tener un plan de trabajo un poquito más aterrizado, ¿verdad? En donde, aquí les voy a mostrar una herramienta que hice, en donde vos simplemente definís para ciertas referencias, por ejemplo, ISACA COVID 2019, ISO 27001, controles CIS versión 8, NIS 2018, etcétera, ¿verdad? Entonces vos en un dashboard puedes definir este tipo de cosas, la evaluación que querés hacer y los valores que vas a aplicar, ¿verdad? Eso a grandes rasgos. Entonces puedes aterrizarlo solamente para ciertas áreas, para no hacer un Big Bang, ¿verdad? Sino que lo puedes ir haciendo por partes y esas herramientas van a alimentar un gráfico más grande o una herramienta más grande en donde vas a acumular todos los resultados, que es la recomendación que yo siempre doy, ¿verdad? Que eh, puedes crear tus propias herramientas, puedes crear tus propios software o tus propias evaluaciones basados no sé, en MIST, basados de sistemas de DevOps, puede ser en OWASP, ¿verdad? Eso va a depender. Si estamos hablando de temas industriales como ahorita, la, la 62443, que se subdivide en muchas cosas, hay unas para telcos, hay otras para otras cosas. En la 62443 puedes segmentarla en una herramienta de estas, una hoja para atender ciertos riesgos, otra hoja para atender otros riesgos. Entonces vos metes dentro de la herramienta los cumplimientos, los dominios y vas quitando y poniendo dependiendo del negocio, si es marítimo, si es aeroportuario. Entonces, una herramienta gigante que tenga todo y usted nada más va haciendo switch on, switch off, ¿verdad? ¿Qué es lo que querés evaluar? Ah, no, evaluemos solo ISO 27000 y ISO 27002, 1 y 2, fin. Entonces, usted, seguridad de la información, Solamente vamos para esta auditoría, vamos a evaluar esto, para ver en qué postura nos encontramos con respecto a documentaciones, ¿verdad? Si cumplen o no cumplen, si las políticas están actualizadas, si hay versionamiento, si hay un tipo TLP que te marca quiénes pueden ver o quiénes no, el alcance que tienen, etcétera, ¿verdad? Entonces, básicamente, estos temas de cumplimiento y tecnologías tiene sus recomendaciones para cerrar. Gobernanzas, monitoreo, perdón, concienciación. Todos son importantes, pero el tema de concienciación, capacitación y cultura, si nosotros no nos preocupamos por el paciente y solo atendemos la enfermedad, ¿cómo podemos asegurar que el paciente se curó? En otras palabras, por más dinero que tengamos o budget, si nuestros colaboradores, nuestras gerencias, bueno, todos no están convencidos, no están comunicados. O sea, se democratiza la información para que llegue a todo el mundo, para que me entiendan. Eh, por más herramientas, por más tecnología, esto no va a funcionar. O sea, literalmente mejor agarren todo eso, agarren un basurero y lo tiran. O sea, no les va a funcionar por más dinero. El primer elemento a tratar, y no sé por qué no lo puse de primero, es la concienciación. Hay que comunicar. Hay que saber comunicar a las diferentes poblaciones. Si hablamos de una empresa, a las diferentes áreas. Si hablamos de un país, a los diferentes grupos. Civil, académico, empresa privada, etcétera, ¿verdad?
porque cada uno tiene sus propias necesidades. Entonces, en particular, el mensaje que les quiero dar es esto: las infraestructuras críticas no son solo tecnología, hay personas, hay rostros detrás de esa tecnología que tienen que ser atendidos. Y como grupo, como cámara, nuestro principal objetivo es que nuestros clientes, que son personas, deberían tener los mejores servicios, asegurados, ¿verdad? No solamente que el servicio funcione, sino que sea seguro, porque estamos hablando de dinero, estamos hablando de salud, estamos hablando de un montón de temas que rodean a las personas. Entonces, como mensaje final, Mariano, y no agradecerles, y si tienen consultas, con muchísimo gusto, pues las atiendo. Agradecidos nosotros, don Randall, por su tiempo, por esta amplia explicación. Y vamos a ver si alguno tiene consultas aquí para que nos levante la manita. Nos han llegado algunas en chat privado, que podríamos ir empezando con ellas, Claro. mientras le damos chance a los demás para que se animen a preguntar. Dice una, ¿cómo pueden las pymes del sector logístico o tecnológico, vamos a ver qué se me hizo la consulta, del sector logístico o tecnológico, Ujú. acceder a soluciones de ciberseguridad sin que sean prohibitivamente caras, don Randall? Acceder a tecnología sin que sea cara. Básicamente, sí, es la pregunta, exactamente, sí. Bueno, no es no es una respuesta binaria o sea, sí o no. Es un poquito más compleja. Sí, Esto tiene que ver con el tema de investigación y desarrollo. Am, en lo particular, sobre todo para las pymes, aquellas que vienen empezando y sus capitales son iniciales o están en esa transición de dar solidez económica a su trabajo. Las universidades normalmente tienen investigadores que pueden recomendarles diferentes tipos de tecnologías. Hay mucha tecnología abierta y aquí quiero ser claro, el asunto no es que las marcas, las grandes marcas, todas sean buenas o malas, o lo que es open todo sea bueno o malo, sino que ok. tiene que haber un tema de neutralidad tecnológica. Eso por un lado. Entonces, si tu negocio, porque estás empezando, requiere que su inversión sea lo más ajustada posible, podrías optar por algún tipo de licenciamiento entry level, negociar con algún tipo de proveedor, ¿verdad? Porque puede ser que tengan programas para pymes, banca de desarrollo o el tema de tecnologías abiertas que son gratuitas. Y no importa si es licenciado o es gratuito la tecnología, necesitas un entrenamiento. Entonces, hay ocasiones que pues posgrados en universidades buscan que sus postulantes a doctora, maestría, licenciatura, tengan algún tipo de empresa que los pueda acoger para poner en marcha algún proyecto. Entonces, ya que son tecnólogos, podrían conversarse con universidades y ustedes ofrecerse para acceder a esos conocimientos de futuros profesionales que están a punto de graduarse y que les resuelvan esos problemas tecnológicos. Que ellos sean los que les propongan, hagan de forma acuciosa un estudio tecnológico de mercado y les diga, mira, con papeles, aquí tengo esta lista de cosas, pros, contras, un FODA, que les indique qué usar, ¿verdad? Porque es muy peligroso que yo les diga, no, no, váyanse con tal marca, y pues, puede ser muy cara, o váyanse al GitHub tal y descargan tal herramienta, que puede ser muy buena, pero no necesariamente la versión se asegura, ¿verdad? Entonces, Ok. es cuestión de buscar. Y si ustedes no saben, busquen un profesional. Y hablando justamente de profesionales, don Roberto Lemaitre, a quien saludamos también y le agradecemos por acompañarnos esta mañana, nos consulta cómo está el tema de crear profesionales en ciberseguridad industrial en Costa Rica. Parece que hay mucha falta de formación y profesionales en esta área, don Randall. Sí, digamos, hasta donde yo tenía conocimiento en 2023,
graduados, digamos, con algún tipo de título orientado a ciberseguridad industrial, éramos 5 en el país, 3 de los cuales trabajamos en el ICE. 2023, no sé para la fecha, ¿verdad? Eso, cuando yo me di cuenta de eso, sinceramente me entristeció. Yo te soy muy sincero, esperaría que no todos se dediquen al pentest, o, digamos, es la parte casi que bonita de la parte de ciberseguridad, ¿verdad? O temas similares, porque sí se necesitan muchas manos. En ciberseguridad se necesita mucho profesional a nivel mundial, pero cuando usted baja las especialidades, fonoaudiología forense, ciberseguridad forense en general, ciberseguridad industrial, etcétera, esa brecha se hace más grande y la cantidad de especialistas se hace más pequeña. Eh, Pensando en eso, la Universidad Nacional va a abrir dentro de poco, ahora en septiembre, la primera cohorte de personas que van a estudiar ciberseguridad industrial en el país. La idea es que esto llegue a más oídos, más ojos, le permita en un futuro a más profesionales orientarse a esta rama. Hay mucho trabajo, mucho trabajo. Zonas francas, por ejemplo, me corrigen, hasta el año pasado habían unas 23 empresas adscritas a Procomer del tema de temas aeronáuticos, no, perdón, la empresa de Franklin Chan es temas aeroespacial. Entonces, Sí, habían sí. 23 empresas orientadas al tema aeroespacial, unos de motores, otros de partes, etcétera, eh, que yo dudo mucho que la mayoría tenga especialistas en ciberseguridad aeroespacial. Ahorita Rommel Marín es uno de los que yo conozco en el país que se está dedicando muy fuerte en ese tema, pero es uno. Estamos hablando de un país de casi 6 millones de personas y es una persona. O sea, volvemos al mismo tema de ciberseguridad industrial. ¿Por qué solo 5? O sea, necesitamos que la industria privada, la industria pública y la academia se hablen más. Esas necesidades tienen que ser comunicadas de forma adecuada para que se ofrezcan estas ofertas académicas y sean atinentes a la necesidad propia de la industria, ¿verdad? Pues no solamente necesitamos médicos y administradores, que está bien, sino que hay temas muy particulares que tienen trabajo, mucho trabajo en muchas áreas y no están siendo atendidos, ¿verdad? Básicamente. Gracias, don Randall. Nos pregunta don Andrés Porras, a quien también saludamos, ¿qué nuevas responsabilidades caen sobre el cliente final en todo este entorno de seguridad en redes 5G? El cliente final, bueno, es cada vez que vos contratas un servicio o contratas algo, siempre hay una letra menuda y todas las empresas tienen diferentes tipos de normativa interna que tienen que cumplir y usted como cliente, eso no ha cambiado como consumidor de dichos servicios, la normativa nacional, las leyes nacionales tienen amplia cobertura del tema. Yo le diría que más allá de cosas, no, bueno, sí hay cosas nuevas o va a haber cosas nuevas, pero más allá de eso es el cuidado que se tiene que tener en este tipo de redes. La razón es que te va a permitir en redes fijas, por ejemplo FWA, dar mayor velocidad a lo interno de una casa o a lo interno de una empresa, sustituyendo o acompañando a un Wi-Fi, ¿verdad? Pues son transmisiones y son fuentes de radiación diferentes, no es lo mismo un Wi-Fi que FWA. Eh, Sin embargo, tenemos que tener cuidados de igual forma. El hecho de que nosotros veamos una red 5G pública, no necesariamente tengamos que confiar en ella, porque ya 5G, no. Es lo mismo con redes públicas Wi-Fi, ¿verdad? Son los mismos cuidados. Tener en cuenta de que a pesar de esos nuevos cuidados, si usted es empresario o empresaria
y usted está contratando un servicio de Edge Computing a un centro de datos basado en 5G, su empresa va a estar a la mano. Y si está a la mano, muchos de sus datos empresariales, documentación, servidores, todo eso va a estar más cerca. Y al estar más cerca, la superficie de riesgo crece. Así que usted tiene que tener más anillos de seguridad. En síntesis, es tener más cuidado. Las responsabilidades que tiene usted como usuario crecen porque tenés que darte cuenta dónde están tus activos, dónde está tu infraestructura el 100% del tiempo. Porque ahora no solo son llamadas, no es solo WhatsApp, sino que vas a tener otros beneficios con 5G. Creo que el draft de 6G, si no me equivoco, me corrigen cualquier cosa, sale en marzo de 2029, el draft de la ITU eh, o la 3GPP, no recuerdo, en marzo de 2029 para que las redes 6G entren a nivel mundial en 2030. Así de rápido vamos, ¿verdad? Y son mayores velocidades, son mayores cosas. Ya hay países asiáticos que están haciendo pruebas de conceptos con 6G. Eh, y es lo mismo, cambia la tecnología, las responsabilidades aumentan, pero el tipo de cuidado que usted tiene que tener sigue siendo el mismo, ¿verdad? Simplemente saber usar la tecnología. Y eso implica mucha responsabilidad. Bien, tenemos una pregunta más que nos llegó al privado. Dice, buenos días, me gustaría hacer la siguiente pregunta. ¿De qué manera la ausencia de un marco legal específico en Costa Rica para regular la cooperación internacional en materia de ciberseguridad debilita la capacidad del país para proteger sus infraestructuras críticas ante ciberataques de carácter transnacional? Ok. Eh, Hay marcos regulatorios que son obligatorios y hay marcos que no. Son buenas prácticas. Eso en primer lugar. Basado en eso, eh, hay marcos internacionales que no son obligatorios que los estados deban de cumplir. O sea, como hay diferentes ejemplos. Sin embargo, los países que adoptan tecnologías en su soberanía, en su fuero, sobre todo las instituciones públicas, tienen la obligación de siempre tratar de que la buena diligencia, la debida diligencia, sobre todo brindar servicios, adopte tecnologías, aunque no sean obligatorias. Es decir, la buena diligencia o la debida diligencia le indica al país de muchas maneras a través de normas internacionales, tratados de libre comercio, o sea, leyes, constitución, etcétera, lo que llaman los abogados la pirámide de Kelsen, ¿verdad? Que es una pirámide invertida, en donde hay diferentes normativas que tienen que irse cumpliendo de manera estratificada, eh, le van a indicar si un servicio es o no seguro. En palabras cortas, a pesar de que muchas cosas no necesariamente son de acatamiento obligatorio, si el país es un país firmante de algo, debe de ser cumplido. Ahora, si esto ya se toma como una instrumentalización para otras cosas políticas, militares, civiles, ya eso es otro tema. O sea, instrumentalizar algo bueno para obligar a X a hacer algo. Eso ya es otro tema. Desde el punto de vista técnico, mi opinión profesional es que entre más anillos de seguridad usted pueda poner, mejor. Para mi punto de vista personal, profesional. No todos los anillos de seguridad hay que ponerlos todo el tiempo y en todo lugar. Por eso es que hay que hacer un inventario, hay que hacer un planeamiento, hacer una estrategia digital, ¿verdad? En donde usted diga, mira, tengo 1000 cosas, pero ¿qué hago? ¿Qué pongo? ¿Verdad? Entonces, no, lo que me sirve inicialmente es esto y conforme pasa el tiempo, puedo ir agregando capas, pero hay que saber cuándo lo suficiente es suficiente y no exagerar porque muchas veces baja de mejorar el servicio. Y al final, el cliente, la experiencia del cliente va a verse afectada. Entonces, sí, en resumidas cuentas, es de, para responder,
muy puntualmente, es tratar de que el servicio sea mejor y no peor, ¿verdad? Y eso muchas veces indica de que usted tiene que adoptar normas de que no son obligatorias porque de su servicio lo merece. Es que al final usted tiene que ser cliente centrista, tiene que pensar en el cliente primero, porque de ahí es el que te va a comprar, el que te literalmente te va a hacer que ese flujo de caja llegue a tus arcas, ¿verdad? Entonces hay que pensar primero en el cliente, básicamente. Muy bien, y tenemos una última pregunta, don Randall. Bueno, aquí también está don Walter Herrera, a quien saludamos, que dice buen día, espero que estén bien. Muchas gracias, Randall, por su buena presentación y a Infocom por esta actividad. Muchas gracias a usted por acompañarnos, don Walter. Bien, teníamos una nueva pregunta que dice, ¿qué impacto tendrá la llegada de 5G, IoT y la digitalización de procesos en la seguridad de infraestructuras críticas? Creo que fue un poco lo que usted ya mencionaba en su presentación, pero podemos hacer un comentario adicional. Muy brevemente, sí, va a ser un cambio de chip completamente. Esto va a dar vuelta de hoja porque no es porque sea simplemente una generación más arriba, es que los servicios que se pueden ofrecer a través de este tipo de redes no solamente van a ser más rápidos, sino que van a permitir mayor variedad de temas digitales. Eh, Háblese de conducción autónoma, por ejemplo, ¿verdad? Dependiendo de la densidad de antenas y este tipo de cosas, es posible que la inversión extranjera de vehículos autónomos pueda verse ya en Costa Rica, como se ve en muchos países, ¿verdad? Que haya con taxis autónomos que dejan paquetes, drones que aterrizan, por ejemplo, por decir una marca, Amazon tiene en ciertos países drones que llegan a casetillas que aterrizan y te dejan el paquete. Entonces vos haces la compra, te quedas en la casetilla y minutos después, 20, 15 minutos después, llega el dron en esa casetilla de Amazon, aterriza y te cae a las manos ahí en un recipiente el paquete que mandaste a traer. Ese tipo de conducción, que no es necesariamente un vehículo, un carro, ¿verdad? Pueden ser de diferentes aparatos, te va a permitir un acceso a nuevos servicios y esos nuevos servicios va de la mano encadenado a nuevos trabajos, nuevas opciones de ganarte la vida, secundarios, terciarios, ¿verdad? Es toda una cadena, es una cadena de valor, básicamente. Hay una pregunta que nos hacía también aquí don Andrés Porras sobre esa adopción de tecnologías que dice, ¿qué tanto nos limita el tema de adoptar IP versión 6 en toda transición? Bueno, no iría a delimitar, más bien nos va a potenciar, porque si estamos hablando de IoT, estamos hablando de que no son solo cámaras, sino que podemos tener casas inteligentes, ciudades inteligentes de forma real. Y si estamos hablando de industria, tenemos el IIoT, que es el IoT industrial, en donde voy a dar un ejemplo. Tal vez Correos de Costa Rica quiera invertir en automatizar sus procesos y poner robots a ordenar sus diferentes paquetes, etcétera. Entonces abren un almacén gigante lleno de robots, toda la automatización posible en comunicación con 5G. Y cada uno de esos aparatos, sus componentes van a tener una identificación IP versión 6. Esto va a permitir una variedad enorme de tecnologías, lo que va a permitir que muchas empresas que no se dedicaban a la exportación o importación de estas tecnologías puedan tener un caldo de cultivo, ¿verdad? Vamos a ver, al menos pienso yo, que mucha empresa privada va a empezar a florecer en entornos orientados a esto, ¿verdad? Mantenimiento de robots. Entonces, no solamente va a haber estos ciclos para armar bicicletas que ya parecen una motocicleta, ¿verdad? Las bicis normales, vas a ver tal vez talleres de mantenimiento de robots. Eso no se ve aquí, pero podría verse en algún momento, ¿verdad? O sea, estoy pensando fuera de la caja, pero son negocios nuevos que van a venir de la mano con 5G y posteriormente futuras generaciones. Bien, muchas gracias, Norman. Llegamos así al final
de este webinar especial de infraestructuras críticas y su relación con la ciberseguridad. Agradecerle a nuestro asociado Grupo ICE, Colby, y a don Randall por su exposición y a todos ustedes que nos acompañaron durante esta mañana por hacerse presentes una vez más en una actividad de Infocom. Los esperamos en próximos eventos. Que pasen todos muy buenos días. Muchas gracias.